capítulo 2 del libro de Hebreos. Estamos en esta miniserie, una serie de Adviento en Hebreos, de 4 domingos que vamos a estar predicando sobre el tema de la encarnación de Cristo. No es tanto así como una serie de Adviento, pero es una serie en tiempo de Adviento, hablando de la encarnación de Cristo, la razón de la encarnación, la explicación de la encarnación, el fruto de la encarnación, el precio de la encarnación, el origen de la encarnación, etc. Todo lo que tiene que ver el por qué la encarnación, con el propósito de que entendamos realmente qué es lo que estamos celebrando en Navidad. Se ha hecho la Navidad ya algo universal, creo, ya casi en todo el mundo se celebra. Hay países que no la celebran, y sin embargo hay una conciencia aún de una temporada de Navidad en donde el comercio se encarga de comercializarlo y de promoverlo. Ahorita le preguntaba yo a Carlos Snyder, su hijo vive en Japón, y Japón es uno de los países no alcanzados. Japón, no hay una presencia de la iglesia significativa en Japón. Y me dice que de todas maneras en Navidad adornan la ciudad con foquitos y con luces y cosas así, y no conocen a Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra carga, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ser arrastrados por eso y no entender que esto es un tiempo de sobriedad. Me he estado acordando las veces en donde en el Evangelio decía que la Virgen María guardaba las cosas que le decían acerca de Jesús en su corazón. O sea, era muy serio, muy significativo. Entonces, a veces ella se sorprendía y no sabía cómo responder. Entonces dice que nomás las guardaba en su corazón. Y a veces así me siento, como que debemos nosotros de guardar estas cosas en nuestro corazón, aunque no las comprendamos en su plenitud, ¿verdad? Estamos rascando a la superficie hasta donde alcanzamos, pero esto es algo que probablemente nunca, ni por la eternidad, vamos a entender y comprender cómo es que el Hijo de Dios se hizo carne. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor precisamente eso. Ahorita creo que Alex oraba por esa iluminación que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos que Dios imprima algo en nuestro corazón, aunque al pasar por nuestra mente no lo comprendamos completamente. Pero sí queremos como que el Espíritu Santo grabe algo en nuestro corazón, nos afecte en nuestro corazón, más allá de lo que nuestro entendimiento tiene capacidad de hacer. Así que si me acompañan, vamos a orar. Señor, yo te quiero dar gracias, Señor, y te damos gracias todos realmente por tu Hijo Jesús, porque tú nos diste a Jesús como un regalo de tu gracia. Algo, Señor, que a veces tomamos ya con familiaridad, Señor, y ya no nos preocupamos por entender o por tratar de profundizar en lo que eso significa. Y especialmente estamos vulnerables en eso, en esta temporada, Señor, donde podemos, por esa familiaridad, ya también hasta trivializar la Navidad. Y Padre, no queremos caer en eso, no queremos ofenderte, Señor, tratando la encarnación de tu Hijo Jesús con ligereza. Pero necesitamos tu ayuda, Señor, para que tú nos informes nuestra mente y nuestro corazón y nuestra vida. Le informes con verdades que sobrepasan nuestro entendimiento. Para que, Señor, no te ofendamos, sino que al contrario, Señor, te exaltemos y que nuestra actitud, aún en sobriedad, Señor, aún en esa incomprensión, en ese asombro, podamos realmente honrarte y darte gracias en estos días. Y te pido a mí que me ayudes, Padre, porque esto es labor que ningún hombre, Señor, tiene capacidad de comunicar.
las palabras no son suficientes para poder expresar algo que es inexplicable. Es inconcebible para nosotros, Señor. Por eso te pido, Señor, que me ayudes para que uses mis palabras que pueden quedarse muy cortas para tú, Señor, comunicar algo, una verdad mucho más profunda en los corazones de los que me oyen, Señor, que lo que yo tengo capacidad de pronunciar. Te pedimos estas cosas porque queremos honrarte, Señor, en especial en estos días. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Voy a leer, y pensaba leer una sección más grande, pero voy a restringir la sección que voy a leer del versículo 9 al versículo 16 en el libro de Hebreos. Abelardo empezó leyendo el capítulo 1 y yo voy a leer el capítulo 2. Curiosamente dice que hay un peligro. Empieza el capítulo diciendo: porque tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Podemos poner mucha atención a lo que Abelardo leyó la semana pasada, no sea que nos desviemos nosotros para un lado o para otro sin entender qué estamos leyendo y aunque no podemos y no vamos a ver todo el libro de Hebreos. Todo el libro de Hebreos es un libro cristológico, es un libro que trata de Cristo, cuando menos los primeros 10 capítulos. Y por eso es que lo estamos viendo, ¿verdad? Es un libro de teología en sí, ¿verdad? Teológico, que nos habla de la persona de Cristo. Entonces voy a leer a partir del versículo 9 al 16 y dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Otra vez: yo en Él confiaré. Y otra vez: aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Estuve pensando mucho sobre cómo titular este mensaje, este sermón, y terminé poniéndole el título: La encarnación y la muerte. La encarnación y la muerte. ¿Por qué es que el mundo y el diablo se han empeñado en trivializar la Navidad? Y ni siquiera estoy hablando de la comercialización o la cuestión de la figura esta de Santo Claus, de los elfos, de Rodolfo el Reno, de todas estas cosas que inventó la Coca-Cola, ¿verdad? Y que ahora la Navidad se iguala a una temporada de invierno con nieve, copitos de nieve y monos de nieve
y renos de Canadá y cosas así. Imagínense todo el hemisferio sur, donde vive la mayor parte del mundo, no tienen invierno ahorita. Entonces, y sin embargo, allá hasta en esos países se ponen monitos de nieve, ¿verdad? Para celebrar como si Jesús hubiera venido en una tormenta de nieve, ¿no? Había nieve en el campo, ¿verdad? Cuando los pastores estaban ahí. Pero me puse a pensar, el otro día vi a propósito una película de Navidad de Santo Claus. Y son películas que siempre tratan de provocar sentimientos nobles, ¿no? Como que hay que estar en la Navidad con la familia y se tratan de gente que estaba fuera de la ciudad y que tratan de llegar y que tienen problemas o que hay situaciones. Finalmente llegan a la casa y hay un gran festín y hay un gran banquete, ¿verdad? Y todos dicen, ¡ay, qué bonito! Sí, la Navidad se trata de ir a tu familia, pasar tiempo con tu familia. ¿Cuántos no han pensado eso? ¿Verdad? La Navidad se trata de estar en familia. ¿Por qué? Son cosas buenas, ¿no? Como el tiempo de descanso, como el tiempo de gozo, como el tiempo de mostrar que amas a una persona y darle un regalo, ¿verdad? Todas estas cosas son buenas, hasta los tamales y el pavo. Pero necesitamos entender lo que la Navidad es. Y la Navidad se trata de la encarnación de Cristo. El momento en la historia del hombre, la historia de la humanidad, el momento donde el Señor intervino directamente en el mundo, viniendo en carne y sangre como nosotros. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Eso es de lo que se trata la Navidad. Y no podemos trivializar la Navidad porque es algo profundamente sobrio. Es algo que en este pasaje, qué tan sobrio es, que hablando de la encarnación de Cristo, menciona literalmente 5 veces la muerte. Y lo implica en todo el pasaje. Pero 5 veces menciona muerte. Por eso creo que para enfatizar eso le puse la encarnación y la muerte. Porque se trata de eso. La encarnación, si tú piensas, ¿verdad?, que la Navidad se trata, nació el niño Jesús, no has entendido de qué se trata la Navidad. No es el nacimiento de un niño. La encarnación debe dejarnos completamente pasmados de asombro. Es uno de los más grandes misterios del Evangelio. Es incomprensible, asombrosamente incomprensible, porque ahorita leía Alex lo que leyó Abelardo la semana pasada y Arturo leyó también Colosenses. Es inconcebible que el heredero de todas las cosas, por medio de quien se hizo el universo, que es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de la naturaleza de Dios, es quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Que este Dios del universo descendiera y tomara forma de una criatura humana y frágil. ¿Cómo podemos concebir o entender o hasta imaginar que el que está sentado a la diestra de Dios reinando como su Hijo amado pudiera venir en la debilidad de la carne, naciendo de una mujer común y corriente, en un pueblo no común y corriente, sino insignificante, en el Medio Oriente? ¿Cómo podemos nosotros concebir que el que tiene el poder más supremo del universo, el poder que hizo el universo y que lo sostiene,
puede despojarse de ese poder de tal forma que nazca como un bebé que necesitaba que lo cargaran, lo limpiaran, le pusieran un pañal y lo amamantaran. Hermanos, la verdad de las cosas es que no hay mente humana capaz de imaginar o de concebir cómo esto es posible. Y cómo ese bebé siguió siendo ese Dios, pero era completamente igual que nosotros, excepto sin pecado. Y la meta que tenemos para estar predicando esta miniserie es retarnos a que veamos correctamente a nuestro Señor y entender lo mejor que podamos su encarnación, abrir nuestra mente y corazón a tratar de que entre más verdad para asimilar esto y que esto cambie, saber qué significa para que esto nos afecte correctamente. Entonces mi propósito el día de hoy, el propósito de Abelardo, lo dijo él, ¿verdad? Tenemos que ver correctamente a Cristo. Mi propósito es que tratemos de ver la encarnación como el gran misterio que es. Que ese Cristo y Señor del universo que vimos la semana pasada se hizo nuestro hermano hasta la muerte. Ese Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo nuestro hermano hasta en la muerte. Y lo puse así, no voy a nomás decir hasta la muerte, porque a veces ya lo oímos esa frase tanto que vivimos, Él vino en la carne hasta en la muerte. Y lo vamos a ver así. Dos partes principalmente, y al final con una conclusión de aplicación. La primera parte que vamos a ver es los primeros versículos que acabo de leer. La encarnación es un acto de la gracia de Dios en la muerte de Jesús. La encarnación es un acto de la gracia de Dios en la muerte de Jesús. Dice el pasaje que leí, dice, vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor. Vemos a aquel que fue hecho poco inferior a los ángeles. ¿Cómo que Cristo fue hecho poco inferior a los ángeles? Si Abelardo terminó diciendo la semana pasada que Cristo es mucho más superior que los ángeles, ¿verdad? Y leyó ese versículo 13 en el capítulo 1, ¿verdad? ¿A cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies? Obviamente la respuesta es a ninguno. Pero eso es lo que le dijo a Jesús. Entonces, ¿cómo es que ese Hijo de Dios, exaltado y sentado a la derecha de Dios Padre, fue hecho poco menor que los ángeles o poco inferior a los ángeles? Porque Él tomó una forma inferior a la de los ángeles. Tomó la forma de un hombre, tomó la forma de una criatura. Se le dio un cuerpo humano preparado por Dios en el cual se encarnó. En el capítulo 10, que también leyó Abelardo, en el versículo 5, dice que Dios preparó un cuerpo para Él. Le preparó un cuerpo. Y ahí es donde está esto inconcebible, esto incomprensible, que Jesús, coronado de gloria y honor, fue hecho poco inferior a los ángeles, de tal forma que probó el padecimiento de la muerte. ¿Se fijaron ustedes ahí en la segunda parte del versículo 9, ¿verdad? En la última parte dice, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios probara la muerte de todos. O sea, lo incomprensible es que fue hecho tan inferior, ¿verdad? Esta inferioridad mencionada de recibir un cuerpo significaba, ¿saben qué? Mortalidad. Los ángeles no pueden morir, pero Jesús murió. Jesús fue hecho poco inferior a los ángeles al grado que pudiera morir. Y no pensamos a veces en eso. En un principio la iglesia pensaba que Cristo nomás había muerto como de manera figurada porque no podían concebir cómo Dios puede morir. Pero Cristo tenía que morir. Y vamos a ver por qué. Entonces tenía que ser hecho menor que los ángeles para que muriera. Cristo Jesús se encarnó y nació con la capacidad de morir. Ahora, lo tremendo que este versículo 9 que acabo de leer dice que esto sucedió por la gracia de Dios. Es un acto de gracia que Cristo viniera a morir. Cristo se humilla para tomar un cuerpo humano como una expresión de la gracia de Dios. Y pensamos nosotros, la gracia de Dios, sí, la gracia de Dios que nos da tantas cosas buenas y nos bendice, y es por gracia y es por gracia. Y no entendemos, ¿sabe qué? Por gracia de Dios, el Señor designó que Cristo viniera a morir. No pensamos en la gracia de Dios así. La gracia de Dios significa la muerte de su propio Hijo. Y aquí está clarito. Es asombroso. La Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, vean la palabra forma, no considera ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y explica cuál es la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Tomó la forma de un mortal. Y cuando dice que se despojó, está diciendo que se despojó de sus prerrogativas divinas. Quiere decir que se vacía Cristo de aquello que lo distinguía en su forma o en su posición como Dios eterno. Esa palabra significa vaciarse. Significa que tú, o al menos Cristo, ¿verdad?, se entregó tanto que vació todo lo que lo hacía Dios para tomar la forma y hacerse todo lo que lo hace humano, incluyendo la mortalidad. Ahora ustedes están diciendo, no, pues yo sí lo entiendo. No, no lo estás entendiendo, te aseguro que no lo estás entendiendo. No entendemos cómo, ¿por qué? Porque Cristo nunca dejó de ser Dios, pero se despojó de lo que lo hacía Dios, de sus prerrogativas, de la forma divina, para venir en forma humana. Asumió una forma para probar la más terrible de las maldiciones de Dios. La más terrible maldición, la que pronunció el Señor sobre el pecado. ¿Cuál era? La muerte. Cristo nunca dejó de ser Dios el Hijo, solo que se vació al grado de experimentar la muerte. Y esto lo hizo por gracia, no por algo que nosotros hubiéramos merecido, hubiéramos provocado, sino como un regalo motivado por la bondad del Padre y su compasión para con nosotros. Entonces, para empezar, la Navidad debe llevarnos a una postura de eterno agradecimiento. Un agradecimiento que debe sobrepasar las simples cosas que recibimos. Señor, te doy gracias por los alimentos, te doy gracias por mis hijos, te doy gracias por mi salud. A veces hasta ahí llegamos en nuestro agradecimiento. Señor, te doy gracias porque enviaste a tu Hijo como una expresión de tu gracia a morir.
Dejen ustedes a morir en mi lugar. Siempre le ponemos a morir en mi lugar. No vino a morir como un ser humano. Vino a morir por la humanidad. Estaba pensando, ahorita creo que cantamos una canción que dice, tomó mi lugar en la cruz. Hasta cierto punto sí, pero en mayor manera no. Porque ninguno de nosotros hubiéramos sido crucificados. Porque ninguno de nosotros tendríamos los méritos para ser crucificados. Nadie puede tomar el lugar que Cristo tomó. Porque tuvo que venir el Hijo de Dios para ser crucificado. A veces nosotros decimos así muy a la ligera, ¿tomó mi lugar? Pues sí, tomó mi castigo. Pero lo que Él vino a hacer en su muerte, nadie lo puede hacer. Si no, no hubiera tenido que venir Él. No sé si me explico. Entonces tenemos que ser agradecidos por esa gracia. Y si en esta Navidad no te dieron aguinaldo, o no te dieron un bono, o no te regalaron lo que tú querías, o no tuviste dinero para comprarte lo que querías, o para regalarle a tus seres queridos lo que querías, tú le tienes que dar gracias a Dios. Porque aquí dice que fue por gracia que envió a su Hijo a morir. Hemos recibido el más grande regalo de la gracia de Dios, a un Cristo encarnado para morir. Ahora veamos que esto continúa siendo asombroso. Fíjense cómo empieza el versículo 10. Porque convenía que aquel, y aunque este aquel está en mayúsculas, igual que el aquel del versículo 9, son dos diferentes aqueles. ¿Así se puede decir? Convenía, fíjense bien, vamos a leerlo despacito para que veamos lo que dice. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, pues eso es Dios, pero aquí tenemos que ver cuál persona. Llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto, o sea, este Dios está haciendo perfecto a alguien. Hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Convenía que aquel está hablando de Dios Padre. Aquí es donde las cosas a mí se me ponen así como que no puedo concebir cómo la Biblia está empatando la palabra conveniencia con la palabra muerte. Le convino a Dios que viniera Cristo a morir. Y podemos pensar, pues a nosotros sí nos convino. Pero ¿le convino a Dios? Le convenía a aquel, a él le convenía que sucediera estas cosas, ¿verdad? Hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos, o sea, a Jesús. Y lo que la Biblia está diciendo es que la muerte de Jesús era lo apropiado, era lo correcto que se debía hacer. Y eso es obvio. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer nada que no sea correcto. Y si el Padre envió a su propio Hijo a morir, entonces estaba haciendo lo mejor, lo perfecto, lo conveniente, lo necesario, lo apropiado sería a lo mejor una palabra más aplicable aquí, ¿verdad? Le convino a él. ¿Por qué? Porque era lo apropiado hacer. Y entonces aquí está lo asombroso, aquí está lo inconcebible. Mira lo que estuvo dispuesto Dios a hacer por nosotros. Porque al venir Cristo, entonces muchos hijos iban a ser llevados a la gloria. Llevando muchos hijos a la gloria. Y de esa forma Cristo sería hecho perfecto como nuestro Salvador. Él fue hecho perfecto por su padecimiento.
significa que Él completó toda la obra que Dios le mandó a hacer. ¿Y cuál era la obra? Llevar muchos hijos a la gloria. A nosotros nos convenía la muerte de Cristo, pero al Padre también, porque se iba a llevar a cabo el propósito eterno de tener un pueblo santo para su exclusiva posesión. Un pueblo de hijos. Fíjense lo que la Biblia está afirmando aquí. Esto debe humillarnos al ver la magnitud de la gracia de Dios para con nosotros. Él prefiere y considera, o sea, Dios Padre prefiere y considera más conveniente que muera su propio Hijo a que nosotros muramos. La gracia de Dios la quiere Él expresar así, ¿verdad? Yo considero más conveniente que muera mi propio Hijo a que mueran ustedes. Literalmente, eso es lo que hizo Dios. O sea, Dios no puede hacer cosas que no sean convenientes o que no sean apropiadas o que no sean perfectas. Entonces Dios no fue así como que, híjole, como decía, no sé si fue Abelardo quien lo dijo, no fue así como que un plan B. Ya cayó el hombre. Hijo, ¿y ahora qué hago? No, hijo, pues vas a tener que ir a morir. O sea, pues no hay otro. O sea, te voy a preparar un cuerpo para que vayas y mueras. No. Este era el plan A. Así le convenía a Dios entregar a su Hijo a morir, que se humillara y tomara la forma de siervo, criatura mortal, para que nosotros fuéramos llevados a Dios. Cristo dijo, Señor, este es tu plan y tu plan es perfecto y a ti te conviene que yo muera para que yo te pueda traer entonces muchos hijos. Vean lo que es la encarnación, hermanos. Esto no es una onda trivial. Esto no es una cosa ligera. Estamos hablando de algo que decidió el Señor desde la eternidad, simple y sencillamente para que nosotros, los que nos hemos entregado a Cristo, los que hemos depositado nuestras vidas a los pies de Cristo, los que les hemos dicho, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, soy tuyo, me entrego a ti. Y diga el Señor, te voy a llevar con mi Padre. Esto debe humillarnos, ¿verdad? Al ver esa magnitud de esa gracia, ¿verdad? Fíjate la forma de pensar de Dios, la manera como Él administra su reino, lo que el Evangelio nos informa acerca de Dios. Y siempre he batallado para tratar de explicarlo, ¿verdad? Y lo pongo así, es un intercambio invertido para redención. Es un intercambio, lo que está sucediendo es un intercambio, pero está invertido. Déjenme, les trato de explicar, ¿verdad? O sea, Dios está dispuesto a que muera su Hijo con tal de que nosotros, los pecadores, seamos hechos sus hijos. O sea que para salvar a muchos, Él envía a morir lo más precioso que tiene, al único que tiene. Lo envía a morir para salvar a muchos. O sea, logra y gana salvación por medio de una gran pérdida y sufrimiento. Gana muchos hijos por medio de perder a su hijo único. Está invertida la cosa, pero está también, hay un intercambio. O sea, dice que Cristo fue hecho perfecto por medio del padecimiento.
La obra fue completada, perfeccionada por medio de la obediencia de Cristo hasta la muerte. Y ese es otro tema que no voy a tener tiempo para hablar. Me gustaría, prediqué todo un mensaje en Fieles sobre la obediencia perfecta de Cristo. Pero vean esto, la muerte, que es la maldición que Dios impuso al hombre por su pecado, terminó siendo el camino por medio del cual los pecadores han sido redimidos para ser un pueblo de hijos de Dios. Fíjense, lo voy a volver a leer. Lo escribí para podérselos decir y repetir. La muerte, que es la maldición que Dios impuso al hombre por su pecado, terminó siendo el camino por medio del cual los pecadores han sido redimidos para ser un pueblo de hijos de Dios. Entonces eso lo que nos está diciendo es que cuando cae Adán, y el Señor le dice, ¿qué hiciste, Adán? No, pues la mujer. Mujer, ¿qué hiciste? No, pues la víbora. Y la víbora, no, pues el diablo. Y le dice el Señor, esto lo iba a leer después, pero lo leo de una vez, en Génesis 2:16, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Lo que está diciendo los hebreos, que esa sentencia, Dios ya la sabía, o sea, Dios sabía. La muerte que en ese momento entró al mundo iba a ser el medio, lo podía haber dicho, de aquí en adelante te va a salir pelo por todo el cuerpo y vas a ser chango. De aquí en adelante no vas a comer, pero no vas a poder disfrutar nada de lo que comas. O sea, podía haber dicho muchísimas cosas. Digo, no, el día que tú hagas esto, vas a morir. Pero Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Él ya había visto esto desde antes de la creación del universo. Y entonces dice el Hijo, ok, ahora ya saben por qué yo le dije a Adán que iba a morir. Ahora Cristo, mi Hijo, Él va a morir. Para que entonces todos los que están condenados a la muerte, que vengan a mí, yo los voy a salvar. Y les voy a dar vida. Nosotros debemos entender esta economía. La economía es la manera que Dios administra su reino. La economía de Dios es la manera como Él opera. Es que nosotros somos perfeccionados y crecemos en Cristo semejanza por medio del padecimiento. O sea, esta economía invertida, el menor será el mayor, el que sufre va a tener la vida, el que muera tiene la vida, el que padece crece. La vida nueva viene por medio de la muerte. La salvación viene por medio de la condenación y del sacrificio. Y nuestro crecimiento en fe viene por medio de las pruebas y tribulaciones. Entonces lo que nos está diciendo es que el camino a la gloria y a la victoria es hacia abajo, no hacia arriba. No es por medio de la grandeza que alcanzamos la plenitud, o como lo pone aquí, la perfección. Es por medio de la pérdida que ganamos la gloria. Es muriendo que ganamos la vida plena. Y esto es lo que quiere el Señor que entendamos. La Navidad nos enseña el camino a la plenitud conforme a la economía de Dios. Él entrega lo más valioso que Él tenía para bendecirnos a nosotros con lo más valioso que podemos obtener, que es la vida. O sea, yo quiero que empieces a ver que la Navidad es un tiempo de reflexión, de agradecimiento y de reflexión, de entender la gracia de Dios, la magnitud de la gracia de Dios
y el costo de la salvación. El costo es la muerte. Ahora, la segunda sección, la segunda parte, le he puesto así a este punto. La encarnación significa que Cristo es nuestro hermano aún en la muerte. La encarnación significa que Cristo es nuestro hermano aún en la muerte. Dice el versículo 11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, y otra vez, yo en Él confiaré, y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que me ha dado, los hijos que Dios me ha dado. Versículo 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder que era aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Este pasaje sigue siendo asombroso. O sea, sigue agregándole a lo asombroso de la encarnación. Nos dice que por su encarnación Cristo se hizo nuestro hermano. Y se hizo nuestro hermano para hacernos hijos de Dios, y por ende, si somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo. Él viene en carne, dice, para santificarnos. Y que entonces nosotros, los santificados, seamos hijos junto con Él, junto con Cristo, hijos de un solo Padre. Santificación significa que fuimos consagrados, que fuimos apartados para alguien. Si fuimos santificados significa que fuimos llevados al Padre para pertenecerle a Él como hijos, o vamos a ser llevados al Padre para pertenecerle a Él como hijos, aunque ya ahorita ya le pertenecemos como hijos. Cristo se hace en la encarnación como nosotros, y aquí está lo tremendo, para que luego por su obra nosotros seamos hechos como Él. Él se hizo como nosotros y murió para darnos vida. Pero ahí no se queda el Evangelio. El Evangelio entonces tiene otra parte, tiene esta parte de la santificación, esta parte donde hay una transformación radical en nosotros. Él vive una transformación radical. ¿Se fijan cómo Cristo, lo voy a poner así porque no hay suficientes palabras para explicar cómo Cristo se vacía? Pero Él sufre una transformación. Tenía forma de Dios y toma la forma de un siervo. Y por eso uso la palabra transformar, ¿verdad? Porque es la palabra forma, la forma cambia, ¿ok? Cristo tenía forma de Dios, dice Filipenses, y toma la forma de un siervo, se transforma. Pero nosotros tenemos formas de criaturas, de siervos, de hombres, de seres menores. Y Cristo viene y toma esta forma para que luego nosotros seamos transformados y hechos hijos de Dios, hermanos de Jesús en la gloria. ¿Se fijan en la economía de inversión? Está viendo un cambio, lo que hace su Hijo lo hace para cambiarnos a nosotros en lo que Él es. Hay una transformación radical en Cristo al humillarse y encarnarse como ser humano para que nosotros seamos transformados y seamos hechos hijos de Dios como Él. Esto es algo incalculable, hermanos. Esto es algo tan formidable que nosotros no lo alcanzamos a ver ni a entender.
O sea, no vino solamente a cambiar nuestro destino eterno. Mucha gente se limita y dice, Él vino para salvarnos del infierno, para quitarnos la ira de Dios, pero se quedan en la justificación y no entran a la santificación. O sea, no hablan de que Él no solamente vino a cambiar nuestro destino eterno, sino que se encarnó para cambiar nuestra realidad, nuestra identidad eterna. Eso es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Él vino para cambiar nuestra realidad de lo que somos. Hemos sido hechos, dice Primera de Juan capítulo 3, somos hechos hijos de Dios y aún no se ha revelado lo que habremos de ser. Todavía no lo vemos completamente. Lo vamos a ver cuando estemos allá y que estamos completamente glorificados y que veamos a Cristo cara a cara. Y dice, lo vamos a ver cara a cara porque vamos a ser como Él. Él vino a hacernos a su semejanza como hijos. El Evangelio, hermanos, es algo asombroso. Cristo vino para hacernos semejantes a Él y para que vivamos con Él por la eternidad en su gloria. Entonces, si ese es el mensaje de la Navidad, ¿cómo podemos trivializar esto? Esto no es un relato bonito. No es así, qué bonita la historia de la Navidad. Mira, Cristo nació en un pesebre y había burritos y había vaquitas y había borregos y unos pastorcitos con estrellitas, ¿verdad? Estás hablando de una transformación, de cómo seres humanos caídos son transformados en hijos de Dios para que vivan por la eternidad con Cristo, hechos semejantes a Cristo como hijos de Dios. Y Romanos 8 agrega coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo como nosotros, mortal. Este es un cambio en nuestra naturaleza, una realidad nueva y total que habla de nuestro futuro eterno. Y esto lo tenemos que contemplar, esto lo tenemos que tratar de asimilar. Esto tiene que cambiar la manera que vemos nuestra vida, cómo vemos el mundo, cómo vemos el futuro. Cristo vino, te lo voy a poner así, Cristo vino para hacerte otra cosa. Ya eres otra cosa. Si tú tienes a Cristo Jesús, eres otra cosa. No eras el que eras antes. Todos los creyentes tienen un antes y un después. Pero el antes, hermanos, ya no existe. Otra cosa. La Biblia lo pone así, una creación nueva. Es otra cosa. Tu naturaleza cambió. Tu destino cambió. Tu gloria cambió. Tu nombre cambió. Tu identidad cambió. ¿Qué eres? Eres fundamentalmente ahora hijo de Dios. Y si tú no eres hijo de Dios, si tú no has entregado tu vida a Cristo, hermano, déjame decirte esto. Por favor, considera esto que te estoy diciendo ahora. Porque esto es lo que Cristo hizo para darte a ti la oportunidad que tú también seas hijo de Dios. Él te hace hijo, pero tú tienes economía, inversión, sustitución. Tú tienes que morir para venir a Cristo. Tú tienes que negarte y decir, aquí estoy, Jesús. O sea, ya no importa Carlos, ya no importan mis planes, ya no importa mi vida, lo que me importa es lo que tú quieras hacer de mí. Eso significa venir a Cristo. Haz conmigo lo que tú quieras. Y entonces Él te dice, bueno, lo que yo quiero es que tú seas hijo de Dios, porque mi encomienda es llevarle muchos hijos al Padre. Por eso dice, no se avergüenza, versículo 10, no se avergüenza de llevar muchos hijos a la gloria, no se avergüenza de llamarnos hermanos.
no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y lo tremendo es que parte de ese que no se avergüenza no nomás es decir, ¿verdad? Que no se avergüenza de ti, ¿verdad? La prueba de que no se avergüenza de ti es que murió. ¿Ok? Y el aliento para aquellos que no están en Cristo es que Él no se avergüenza de ti porque Él participó de carne y sangre. Él no se avergonzó de tomar la forma de siervo. No se avergonzó de participar de lo nuestro. Y después vamos a ver por qué eso era también necesario, ¿verdad? Él vino como nosotros, se hizo nuestro hermano en todo. Vino a ser nuestro fiel representante para ser participante de nuestra condición en completa solidaridad con nosotros. Dice el versículo 17 que no leí, dice el versículo 17, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Y eso incluye hasta en la muerte. La encarnación es la entrada a esa participación. Él participa de nuestra naturaleza y realidad naciendo de una mujer. Vive la realidad de ser un hijo humano. Vive la realidad de tener hambre. Vive la realidad de tener sueño. Vive la realidad, ¿verdad? De tener que hacer todas las cosas que hasta son penosas para nosotros hacer. Y la vive para que ahora nosotros podamos participar de su naturaleza y de su realidad como hijos de Dios. Solo que al participar de carne, dice participa de carne y de sangre. ¿Se fijaron en eso? Participa de carne y sangre. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, versículo 14, también Jesús participó de lo mismo. ¿Por qué dice sangre? Porque participó del derramamiento de su sangre hasta la muerte. Su participación, su representación fue total al grado de morir. Participó de nuestra vida para que nosotros participáramos de la suya. Participó de nuestra muerte para que nosotros participáramos de su vida eterna. Y lo hizo con el propósito de anular el poder de la muerte, y dice, y del diablo. Y aquí entender cómo es que anuló el poder de la muerte. Bueno, 1 Corintios 15:20 nos lo dice. Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, para que ya que la muerte entró por un hombre, ¿cuál hombre? Adán. Ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre. Y noten que dice hombre. Por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias de los hombres resucitados. Luego los que son de Cristo en su venida están. Él es el primer hombre resucitado. Y entonces van a decir, no, espérate, ¿y Lázaro? ¿Y el hijo de la viuda? ¿Sabes que Lázaro se volvió a morir, verdad? Eso es lo único gacho, que Jesús te resucitara. Pues te volvías a morir. O sea, vivías la muerte 2 veces, y la muerte vivirla no es algo placentero. Cristo es la primicia, y después nosotros. Dice, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y todo poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. ¿Por qué el último? Porque lo que va a suceder al último es la resurrección. Entonces, hermanos, nosotros heredamos una sentencia de muerte de Adán. Todos hemos de morir. Pero Cristo probó la muerte y la derrotó para entonces ser las primicias, o ser el precursor de la vida eterna para todos aquellos que están en Cristo. Este es lo que explica el misterio de la encarnación. Cristo murió
porque venía a deshacer la maldición de la muerte. Por eso tuvo que morir. Por eso no podía hacer otra cosa, porque había una sentencia que Dios había dictado y se la dictó a sí mismo. Su hijo tuvo que morir. Y el hijo es uno con el Padre. Entonces, hermanos, nosotros morimos, pero en Cristo ya no morimos sin esperanza. Morimos con los ojos puestos en nuestro precursor, porque Él ya venció la muerte, nosotros también la venceremos. Y el que tenía el poder de la muerte era el Satanás, porque el Satanás es un fiscal, o pretende ser un fiscal, y Satanás oyó la maldición. Entonces, cuando nosotros pecamos, no duden ustedes que está Satanás diciendo, ahí está, ya pecó, mátalo, que se muera. Tú dijiste que el día que pecabas morirá. Órale, mátalo, que se muera. Déjame matarlo, yo lo mato. Porque tú ya dijiste que esa era la maldición. Y esa acusación, hermano, nosotros la oímos. Y nosotros nos sentimos así. Y pecamos y entonces sentimos, híjole, se me hace que Dios ahorita no está agradándose de mí. Y hasta podemos pensar, en un descuido salgo de aquí y me muero. Pero si tú estás en Cristo, ya no hay poder de la muerte sobre tu vida. ¿Por qué crees que Pablo afirmó esto? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya tenemos a Cristo y vivir para nosotros es vivir para Cristo ahora. Y entonces el morir no es más que entrar ya a una realidad en donde estaremos con Cristo para siempre, como decía ahí esa misma cita en Filipenses capítulo 1, ¿verdad? Más adelantito dice, es ganancia porque para mí partir de esta vida es estar con Cristo. Morir es ganancia, ya no es derrota, ya no es pérdida. Nadie quiere la muerte. No fuimos creados para la muerte. Una persona dijo, la muerte es lo más antinatural que puede existir. Es la destrucción de la creación de Dios, pero Él la decretó. Dios decretó la muerte. La muerte la inventó Dios, no el diablo. El creyente ya no debe ver la muerte como ese fin inevitable. Para nosotros la muerte es un inicio. La muerte es la liberación de un cuerpo de muerte para esperar un cuerpo nuevo para gloria. Especialmente los jóvenes. Cuando yo tenía 15 años más o menos, dejé de dormir. Me dice mi esposa, es que piensas demasiadas cosas. Pues sí las pienso. Pero a los 15 años empecé a pensar en mi muerte. Y una vez me dijo una mamá preocupada, me dijo, es que mi hija está pensando en su muerte y le da miedo. Y le da miedo cuando hablas acerca de la muerte. Y le dije, pues tal vez eso sea muy bueno. Porque nadie tenemos asegurada la vida. Y que un joven empieza a pensar que aunque se sienta bien fuerte, bien joven y tiene planes, y dice, no, a mí todavía me quedan 50 años. 60 años todavía adelante. Si es que dura el mundo, número uno. Si es que no viene Cristo antes. Y si no es que mueres, como tantos otros jóvenes. Además es curioso que a veces no le queremos hablar a los jóvenes de una realidad inevitable. Es absolutamente inevitable. Y yo cuando me cayó ese 20 decir, es que yo de seguro me voy a morir. Algún día me voy a morir. Dejé de dormir. Nomás que el Señor no me salvó por 4 años. Por 4 años yo traía en mi mente. Yo de seguro me voy a morir. Si tú no tienes a Cristo, ¿sabes
ese pensamiento, ¿qué trae? Lo que se llama la futilidad de la vida. Si yo de todas maneras me voy a morir, haga lo que haga, logre lo que logre, ¿qué sentido tiene la vida? Yo sé que están pensando, Carlos, ya te estás poniendo muy oscuro. Pero cuando el Señor vino a mi vida y me salvó, entonces lo entendí. Y entonces lo que vino a mi vida fue un gozo desbordante que por 6 meses yo no dejé de sonreír por 6 meses. Y mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. 6 meses nomás contemplando la gloria de Cristo al venir a salvarme a mí. Cuando no tienes a Cristo, la vida te deprime. Pero cuando tienes a Cristo, todo tu futuro es absolutamente brillante. ¿Por qué? Porque tienes asegurado la gloria y la vida que Él vino a ganar por medio de su muerte. Cuando ves el cuadro negro y oscuro, entonces cuando brilla la luz y puedes ver tu futuro y puedes ver la vida de Cristo, dices, gloria a Dios. Esto es. Y entonces entendemos. Tengo que terminar bien rápido porque ya se me fue el tiempo. Nomás les quiero dejar una cosa. Quiero volver a Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Quiero que lo abras ahí en tu Biblia. Porque la encarnación de Cristo tiene que ver también en la forma como tú vives. Y lo leí muy rápidamente, pero ahora lo voy a leer un poquito más despacio. Dice, principalmente el versículo 5, dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo le está diciendo, sean ustedes igual. Tengan la misma actitud, la misma disposición. ¿De qué? De despojarte. El camino del creyente, hermanos, es de despojo. El camino del que es como Jesús es de humillarte, de bajarte, de considerar, aquí lo explica más adelante, considerar los intereses de los demás por encima de los tuyos, darle preferencia a otros, en otras palabras, de amar a tu prójimo más que a ti mismo. Inclusive si amas a tu prójimo como te amas tú, lo vas a amar un chorro porque tú te amas a ti mismo mucho. Ese es el camino. Eso es lo que está diciendo Pablo de una manera increíble. Ten tú la misma actitud que tuvo Cristo. Esa es la economía de Dios. ¿Tú quieres la plenitud? ¿Quieres vivir en plenitud para Dios? ¿Quieres tener fruto en tu vida? ¿Quieres tener gozo en tu vida? Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quieres ser feliz a tu vida? Toma la forma de siervo. A servir a los demás, a amar a los demás, a dar tu vida por los demás, a despojarte de lo tuyo y de tus preferencias por los demás. A ser generoso con lo tuyo, a entregarte a los demás, a entregar de lo tuyo a los demás. Dice, toma esa forma. Tengan ustedes la misma actitud que tuvo Jesús. Entonces el Señor no solamente se encarna, pero al encarnarse nos pone un 4. Porque dice, yo me bajé desde el trono altísimo, no hay nada más alto. Desde ahí me bajé al punto más bajo, porque no hay nada más peor que morir crucificado como un maldito. La distancia es infinita.
Y nos dice, ustedes que están aquí, bájense poquito. Tengan la misma actitud, la actitud de bajarte, la actitud de despojarte, la actitud de pensar en los demás, de amar a tu prójimo, de dar de lo tuyo para que otro tenga más que tú. La encarnación tiene entonces una aplicación, ¿verdad? La aplicación es ser como Jesús. El Señor no nos deja nomás diciendo, mira qué buena noticia, te voy a dar mi vida, vas a vivir conmigo, vas a ser como yo, vas a heredar lo que yo herede y lo vas a tener por toda la gloria. Sí, pero el camino, si ese es el camino que yo tomé para darte eso, el camino que quiero que tú tomes, sé como yo soy. Si tú eres un hijo de Dios, si tú te dices hijo de Dios, si tú dices, Jesús es mi hermano, entonces Jesús te dice, pues entonces sé como yo soy. Despójate, humíllate, toma la forma de siervo, para que entonces vivas desde ahora como vas a vivir por toda la eternidad junto conmigo. Amén. Vamos a ponernos de pie.